Apocalipsis, capítulo 7. Si usted usa la versión que está ahí en la banca, es la página 1287. 1287, Apocalipsis 7. Y vamos a leer de los versículos 2 al 17. Este es el sermón número 20 de la serie. Eso es algo que me gusta recalcar para que vean que vamos en orden en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Dice así la Sagrada Escritura: y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece al que está sentado sobre el trono, y a nuestro Dios y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra y nos auxilie con su Santo Espíritu. Hermanos, estamos estudiando el Apocalipsis, y como insisto en decirles, no podemos entender el Apocalipsis si usted no conoce su Biblia. Debes entender que debe leer la Biblia toda. Por ejemplo, hoy vamos a tratar el caso de lo que hemos leído: 144,000 sellados de 12 tribus. Y hay gente que ni sabe de cuáles tribus está hablando. ¿Quiénes son esos? Rubén y Simeón y Leví. ¿Qué es eso? Bueno, debe haber leído su Biblia para que sepa que hubo un patriarca, el patriarca Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, que tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos, que se llaman las 12 tribus de Israel, se formó el pueblo escogido de Dios del antiguo pacto.
Aquel pueblo fue infiel al pacto y fue dispersado, y solo quedaba para la época que vino nuestro Señor Jesucristo al mundo solamente un remanente de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín y algunos levitas, y no más. Y de los demás no se volvió a saber. Por sus pecados fueron esparcidos por todas partes y nunca regresaron a la tierra prometida. Esto necesitan ustedes saberlo. Si han leído la Biblia, entonces cuando leen estos, ahora ya entiendo. Sin embargo, vamos a ver varias cosas al respecto. El libro de Apocalipsis es un libro, como decíamos, de símbolos. Nosotros interpretamos la Biblia de manera literal, pero no literalista. ¿Saben qué significa eso? Que lo que decimos que Juan vio, él lo vio, pero el significado es espiritual, no es físico. Hoy hace 8 estuvimos viendo, me disculpa, el sello de Dios, y selló en sus frentes. Lo que él vio, lo vio. Él vio al ángel sellando en las frentes. Pero el significado es espiritual. No estábamos hablando de un sello de verdad físico en la frente, y estábamos hablando del sello del Espíritu Santo. ¿Entienden? Y hoy igual vamos a toparnos con esto. Voy a hablarles un poquito de numerología. Traten de ponerme atención, hermanos, porque les puede servir mucho. Y nos ayudará en el resto del estudio de Apocalipsis, donde hay tantos números. En la Biblia los números tienen significado. Disculpen, mis hermanos. El número uno representa todo lo que es único. Dios es uno, solo hay un Dios. El número dos en la Biblia representa compañerismo, y debemos ir asociando. Por ejemplo, ¿qué hizo Cristo cuando mandó a los 70 misioneros? De 2 en 2. El número 3 es un número divino por la referencia al Hijo y al Espíritu Santo. Así como a la salvación, que es trinitaria. Nosotros creemos que el Padre desde la eternidad eligió un pueblo, que el Hijo, el Redentor, vino a redimir ese pueblo, y que el Espíritu Santo es el que hace un llamado y santifica al pueblo de Dios. 3. El bautismo es trinitario, en el nombre del Dios Trino. El número 4 es un número cósmico que llamamos, porque hablábamos hoy hace 8, ¿se acuerdan? De los 4 ángulos de la tierra. Y decía, no significa que la tierra es un cuadrado, pero es la manera en que se expresan los 4 vientos de la tierra. Se refiere toda la creación. El número 5 representa, por ejemplo, para los judíos, el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia para los judíos son importantísimos, ¿verdad? La Torá, lo que los dio Moisés. El número 10 es un número de plenitud. Por ejemplo, en la antigüedad, estén atentos, los que a este momento ya tengan sueños, voy a tener que hablar con ellos, porque no tengo ni 5 minutos de estar hablando. El número 10 es un número de plenitud, porque en la antigüedad, por ejemplo, perder un dedo era ya ser incompleto. Si usted está completo, tiene sus 10 dedos. Y el número 10 es importante, que nos recuerda el 10 mandamientos de la ley de Dios. De hecho, la palabra decálogo significa las 10 palabras, la ley de Dios en 10. El número 7, sabemos que es predominante en el Apocalipsis y en toda la Biblia. Es el símbolo de la perfección. Y una de las razones que dan los que estudian estos temas es que el número 7 contiene las 2 cosas: lo divino, representado en el 3, y el 4, representado en la creación. Entonces es un número de plenitud. Incluye tanto la divinidad como toda la creación, representada por el 4. El número 12 es el segundo número en frecuencia después del 7. El 7 se repite muchas veces, el 12 es el segundo. Veamos, las 12 tribus de Israel, que ahora la ley.
12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles que escogió el Señor, los 12 fundamentos que tiene la Nueva Jerusalén, que llegaremos ahí, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, la ciudad de Dios, tiene 12 fundamentos. Y también dice, veremos después en el Apocalipsis, que el árbol de la vida tiene 12 frutos, un fruto para cada mes. Y bueno, nuestro año tiene 12 meses. Considerando todo esto, veremos que el uso entonces de cantidades incompletas tiene su significado. Veremos el 3,5, veremos 3 días y medio, 3 años y medio, pero no son entonces datos que tenemos que mantener o interpretar de manera literal, sino simbólica, como les decía, lo que representa. Aparecen también múltiplos, por ejemplo, de 12 y de 10. Cristo envió a 70 predicadores, como les decía, esto es 7 por 10. En Israel había 70 ancianos que gobernaban Israel. En el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuántos había reunidos? 120, eso es 12 por 10. Y también después veremos que en la Biblia, que en Apocalipsis nos habla de unos 1000 años, que es 10 por 10 por 10, ¿verdad? En particular el número 40 es un número de prueba. Y recordemos las cosas que en la Biblia son de 40. El diluvio, 40 días de llover. El ayuno de Moisés en el Sinaí, 40 días. La peregrinación de Israel en el desierto, 40 años. El caminar o peregrinaje de Elías el profeta hasta el monte de Dios Horeb, 40 días. Los 40 días de ayuno de Cristo cuando fue tentado. Y los 40 días de espera de esos 120 que les dijo Jesús, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, el Espíritu Santo. Y ellos se tuvieron que esperar 40 días. Luego veremos el número 6 como un número siniestro realmente, porque es llamado número de hombre. Y elevado a su máxima expresión, el 666 representa el engaño y la maldad llevada a su extremo. Bien, espero entonces que con esto entiendan que los números tienen su significado y no debemos tomarlos de manera literal. Santiago en su epístola, por ejemplo. Ahora, vamos a iniciar. Entonces, aquí dice que fueron sellados 144,000 de las 12 tribus de Israel. Yo quiero que entendamos que esos no son números, como les digo, literales, sino representativos. ¿Quiénes son estas tribus de Israel? Santiago en su carta la empieza así: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién le habla Santiago? A los cristianos, pero los llama 12 tribus de Israel. En Hechos 26, versículos 6 y 7, leemos a Saulo, que es el apóstol Pablo, diciendo en su defensa: y ahora por la esperanza de la promesa que dio a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa que nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios constantemente de día y de noche, esperan que ha de alcanzar. Por la esperanza, oh rey Agripa, por esa esperanza estoy acusado. ¿Qué quiero mostrarles? Que esa frase, las 12 tribus, se refiere a los creyentes, no necesariamente a los judíos. Ya habíamos pasado por ahí, pero recuerden que en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, el apóstol dice muy claramente: no es judío el que lo es exteriormente en la carne, con una circuncisión que es carnal, sino que es judío el que es en el corazón. Entonces, esas 12 tribus realmente lo que son es la representación de la totalidad de los creyentes. Todavía algunos dudan, vamos a seguir adelante. El nuevo pacto, mis hermanos, se cumplió en la iglesia.
Así está escrito en el profeta Jeremías, capítulo 31 en adelante. Es la palabra de Dios, préstele atención. Dice Dios: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Oigan qué interesante. Un nuevo pacto con la casa de Jacob y de la casa de Judá. Y ahora el pastor nos leyó que ese es el pacto nuevo de Cristo con su iglesia. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Presten atención a la descripción del pacto para que usted piense: ¿estoy yo dentro de este pacto? Este es el pacto que haré. Pondré mi ley en su interior y sobre su corazón, sobre el corazón de ellos la escribiré, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ha escrito Dios su ley en su corazón? ¿Hay en su corazón un anhelo de obedecer a Dios? Si usted no ve la ley de Dios con amor, usted todavía no puede decir que usted es parte del pueblo de Dios, porque la promesa del pacto es que le cambia su corazón y le cambia sus afectos y le cambia su voluntad para que usted desee seguir a Cristo y obedecerle. Nosotros creemos que ese nuevo pacto se realiza en la iglesia, como dice también en Romanos el apóstol Pablo, haciendo referencia al profeta Oseas, dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Entonces vamos a identificar a los 144,000. Esta es una lista, si pusieron atención y conocen un poquito del Antiguo Testamento, esta lista no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Y faltan 2 tribus ahí. No está la tribu de Dan. Algunos comentaristas dicen que pudiera ser por la apostasía de Dan. Dan lo asociamos al becerro de oro que tenían las 10 tribus del norte donde adoraban. Había 2 lugares de adoración falsa en Israel, en Dan y en Betel. Pero ya Dan no se menciona aquí. Pudiera ser. Y Efraín tampoco se menciona, que era el primogénito de José. Realmente no era el primogénito, sino el que recibió la primogenitura, y en lugar de él simplemente dice José. Pero extrañamente ahora sí se toma en cuenta al que no era primogénito, a Manasés. Entonces es una lista bastante particular, y yo creo que eso ya nos dice algo. No se refiere a aquellos, porque vemos entonces, como les decía, que la lista no coincide. Pero ¿cuánto es 144,000? Vamos a calcularlo. Es 12 por 12 por 10 por 10 por 10. Y les había dicho que ese número 10 es de plenitud. Está completo. Al repetirlo 3 veces está decirles: está completo, completo, no falta ninguno. Esos 144,000 representan la totalidad de los creyentes. Es un número entonces simbólico de los que estarán con Cristo. Los testigos de Jehová interpretan, por ejemplo, a estos 144,000 como los únicos que van para el cielo. De hecho, escuché últimamente que ya dijeron que ya estaba completo, ya nadie más va a ir al cielo, todos los demás se quedan en la tierra. Y algunos hermanos nuestros, los testigos de Jehová, no son cristianos. Eso no es cristianismo, porque Cristo no es reconocido como Dios y hombre. Pero hay hermanos nuestros de otra persuasión, de la posición que yo les había contado, el futurismo, que piensan que estos 144,000 van a ser judíos que durante el tiempo final van a evangelizar al mundo. Esa es una posición. Si gusta, lea un poco al respecto, pero no hay realmente un argumento bíblico para creer esto. Hay una referencia aquí bastante importante de cómo se interpretó el capítulo 6, 5 y cómo interpretamos esto. Vamos a ver. Hay una gran similitud en ese capítulo 4 y 5. Se los recuerdo, y a los que estaban conmigo,
¿Recuerdan cuando Juan lloraba y decía, y lloraba yo mucho porque no había encontrado ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar quien pudiera abrir el rollo, ni siquiera mirarlo? Y un anciano le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Y vuelto, miré, y yo le decía, que es raro, le dijeron que el león de la tribu de Judá, y él se vuelve, ¿y qué es lo que ve? Un cordero. Algo así pasa aquí. Así se interpreta. Es el león de la tribu de Judá del que le dice el anciano, vuélvase y vea quién es. El cordero que fue inmolado. Aquí igual, él ve que sellan a 144,000 y después mira y resulta que ve una multitud incontable. Es exactamente la misma figura. Ahora ya ve lo que esos 144,000 sellados representan. Así entendemos que lo que estudiamos hoy en 8 de los del sello de Dios son los creyentes. Los versículos 13 y 14 dicen así. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Esa multitud que sufrió por Cristo, por seguir a Cristo, y que según los versículos siguientes son los que siguen a Cristo hasta el final, tienen las mismas características que se prometen en otros versículos de la Biblia. Ya habíamos pasado por Apocalipsis 3:4, donde dice Jesús, le dice a una iglesia, mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Pueden ver, hermanos, la conexión? Le dice a los de Sardis, esos que no se han contaminado, esos verdaderos creyentes andarán conmigo en vestiduras blancas. Aquí dice que estos tienen vestiduras blancas y que siguen al Cordero donde quiera que él va. Los mismos, hermanos, son esos mismos. Y Apocalipsis 6:11 dice, y les fueron dadas a cada uno ropas blancas, y les fue dicho que reposaran todavía un poco hasta que se completara el número de los consiervos. Y habíamos visto esto en el capítulo 6, versículo 11. Los que están debajo del altar, las almas que están clamando, hermanos, son estos. Son estos que están aquí. Veamos lo que se les promete a los sellados, a los 144,000, que aunque en la primera descripción les dice de las 12 tribus de Israel, en la segunda descripción les dice que eso corresponde a los creyentes de toda tribu y pueblo y lengua y nación. El verdadero Israel, el Israel de Dios. Recordemos que esa es la enseñanza del apóstol Pablo a los Gálatas cuando les dice, y si vosotros sois de la fe de Jesús, entonces sois hijos de Abraham, hijos de la promesa. Veamos lo que se les promete a los sellados. En el versículo 9 dice algo que es la respuesta que estábamos esperando desde el capítulo anterior. Dice aquí, versículo 9. Después de estas cosas miré y aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus, las naciones, tribus y pueblos y lengua. Oigan esta frase, que estaban en pie delante del trono y del Cordero, que estaban en pie. En el capítulo 6 y versículo 17 hemos terminado cuando dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá estar firme delante de él? Esta es la respuesta. ¿Quién podrá estar firme en el día del juicio? Estos verdaderos cristianos sellados por el Espíritu Santo, dispuestos a seguir a Jesús, cueste lo que cueste, estos podrán estar en pie delante del trono y del Cordero. Se nos promete ser guardados por el poder de Dios. Y como les decía hoy hace 8, no se nos promete ausencia de sufrimiento. Lo que se nos promete es que Él estará con nosotros en medio del sufrimiento.
En la gran tribulación los creyentes experimentan aflicción, pero experimentan la protección divina. ¿Cómo pueden ser ambas cosas? Porque en la mente humana ser librado es que no me pase nada malo, que nunca me enferme, que la plaga nunca llegue a mí. Pero eso no es en la mente de Dios guardarnos. Es guardarnos en medio del horno de fuego. Esa es la diferencia. La gran tribulación, un tiempo de sufrimiento que se incrementa y se incrementa hasta el fin. Algunos, como les decía, interpretan que la gran tribulación son 7 años al fin del mundo. No, la gran tribulación, si me quieren oír, la estamos viviendo y se va a ir incrementando más y más. Y no la podemos medir en cuántos meses o años, no. Es ese periodo de la iglesia militante que lucha, que sufre. Nuestros hermanos que están sufriendo, están en gran tribulación. A nosotros no nos ha llegado, no estemos tan seguros que no llegará. Pero Dios a cada uno probará para ver si de verdad es de sus sellados. Miren lo que Dios promete también a estos que son sellados. Versículos 16 y 17 dice así: no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿No les suena interesante esto? Es que un cordero es para pastorear, pero este cordero pastorea. Ven, no podemos tomar las cosas literales. El Cordero es el buen pastor. Dice Isaías en su profecía, capítulo 25, versículo 8, Isaías dice: deshará a la muerte para siempre, y enjugará el Señor Jehová toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de sobre la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, es el mismo lenguaje de los profetas. Isaías 49:10: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de aguas. Debe ser precioso, pero se trata de algo espiritual. Sí, si quiere, imagínese las fuentes de agua viva, pero son fuentes espirituales. El Salmo 121 que cantamos ahora en la oración decía: el sol no te herirá de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Mi hermano y mi hermana, deseo que entiendan que eso no significa que no nos va a pasar nunca nada malo. Significa que en medio de eso malo que nos pasa, Él nos tiene en sus manos, y Él dijo: nadie los arrebatará de mi mano. Y eso tiene que a usted darle esperanza y consuelo. Al final del Apocalipsis volveremos a leer esto: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo escuchaba a un predicador, me parece que fue Leonard Ravenhill, ya murió. Ustedes saben que yo nunca hablo de alguien que no se haya muerto. Si ya se murió, selló su fe con la muerte, puedo citarlo. Si está vivo, me da miedo con qué cosas pueda salir después. Pero este hombre, Leonard Ravenhill, decía que nuestra generación es una generación de ojos secos. No hay clamor, no hay algo por lo que el pueblo de Dios derrame lágrimas. Y a veces las cosas por las que la gente llora son ridículas. Cosas de esta vida, cosas vanas, cualquier tontería, como niños. El pueblo de Dios tiene lágrimas, pero lágrimas que en su redoma, dice el Salmo, Él nos toma. El dolor de ver el pecado que nos rodea, la maldad, la corrupción. El dolor de ver de los que rechazan a Cristo. El dolor de ver a nuestros familiares que no quieren seguir a Jesús. El dolor de las crueldades que se hacen en este mundo, claro que sí. Yo digo, no es cierto eso, yo no veo gente llorar, tan valientes. Pues si usted no llora, yo no sé cómo hará con esta promesa, porque la promesa dice que Él enjugará nuestras lágrimas.
Y usted, mi hermano y mi hermana, que sí clama y con lágrimas ante Dios de rodillas, sepa, Dios un día le secará esas lágrimas. No habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Él enjugará nuestras lágrimas. Esta promesa, sin embargo, se cumple también desde ya, por la fe. Por la fe, cuando yo estoy ahí en mi clamor y en mis lágrimas, Él viene y me da consuelo. Nada más que es un consuelo, mientras tanto, para seguir adelante. Pero ese otro consuelo será el definitivo y dice, nunca más llorarás, nunca más sufrirás, nunca más te dolerá. Vean a lo que lleva este entendimiento. Cuando entendemos de quién es la salvación, veamos el versículo, vamos a ver, 10 me parece. Bien, sí. Y clamaban a gran voz, diciendo, estos sellados, esta multitud de salvados, la salvación pertenece, y esa palabra es agregada, pero del original dice la salvación al que está sentado en el trono, a nuestro Dios y al Cordero. Es decir, ¿qué se reconoce aquí? La salvación es de Él, solo Él salva. Mi estimado, si a usted le enseñaron que usted se puede salvar a usted mismo haciendo algo, sepa que le han engañado. Solo Dios salva. Solo Él tiene el poder de cambiar corazones. Solo Él. ¿Sabe usted entonces? ¿Puede estar seguro de esto? ¿A quién pertenece la salvación? Siempre decimos esto y es algo que necesito, mis hermanos, que ustedes lo asimilen, porque es la gran diferencia entre la religión verdadera y la religión falsa. O si lo quiero decir, entre la única religión verdadera, la de Cristo, y todas las demás religiones falsas que hay en el mundo. Y esta es la diferencia. Una se basa en lo que el hombre hace. Esas son todas las religiones. En lo que el hombre hace y haga a ver si llega a obtener entrar en el reino. Y la otra, la verdadera, la de Cristo, se basa en lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. La salvación le pertenece a Él. Hay muchas versiones de cristianismo, lamentablemente, en la que la salvación depende del hombre. Nosotros estamos por completo en las manos de Jesucristo si somos salvos. Y los que entienden y reciben la salvación tienen siempre, pero siempre una reacción. Oiga, usted si no sabe si es salvo o no, le voy a dar algo para que se evalúe, porque es lo que veo yo en la Biblia. Todos los que verdaderamente reciben esta salvación, todos sin excepción tienen esta reacción. Adoran a Dios y reconocen que todo es obra de Él, absolutamente de principio a fin, obra tuya, Señor. Méritos no tengo ninguno. Y lo vemos aquí, porque dice, en estos que entienden y reciben la salvación, es así, de esa manera reaccionan. Y dicen, amén. Oigan esto y cuenten, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, 7 maravillosas virtudes, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Miren, mis hermanos, hay gente que le gusta cantar y actuar y que los aplaudan, pero los verdaderos adoradores se postran y exaltan solamente al Hijo de Dios Jesucristo. Tenemos que huir de todo ese sistema mundano que ha contaminado las iglesias y que nuestra adoración sea cada vez más parecida a la que nosotros leemos en el Apocalipsis. Es una exaltación continua.
Los 24 ancianos que hacen, se postran. Los 4 seres vivientes que hacen, se postran. Y esto es un símbolo. Yo sé que yo pudiera pedirles a ustedes que se postren y hacen esa postración física. Eso lo pueden hacer. Eso usted sí lo puede hacer. Lo que no puede hacer es postrarse de corazón. Para eso se necesita un corazón nuevo y solo Dios lo da. ¿Me entienden eso? Yo les puedo pedir, y como les decía el otro día, a veces hasta lo deseo, porque predico y digo, ¿y a quién le importó lo que dije? Entonces quisiera decir, levante su mano si usted ha recibido bendición, para irme a casa pensando, alguien me puso atención. Pero eso es engañarnos, hermano, porque usted sí puede levantar la mano, usted sí puede venir al frente, usted sí puede arrodillarse. Lo que no puede hacer es cambiar su propio corazón. Y estos sellados con el sello de Dios lo entendieron y se postran y adoran al que está sentado en el trono, a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo por los siglos de los siglos. Pero si usted no tiene un nuevo corazón, esto no le suena interesante, más bien hasta aburrido debe sonarle. Pero sabe que el mensaje maravilloso es que Cristo cambia vidas y el poder de esta palabra por el Espíritu Santo puede cambiarle todos los afectos suyos. Y usted que no se gozaba en la palabra de Dios, que la leía por leerla o por obligación, un día puede devorarla con verdadera hambre de Dios. Decirle, Señor, háblame por tu palabra. Bien, Dios es muy bueno y muy paciente, y hoy ha abierto una vez más una oportunidad para que usted clame a Él. Clame. No será salvado si usted no pide la salvación. Pídale a Jesús, sálvame. Él recibe pecadores. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por ser tan misericordioso. Y te pedimos perdón por ser nosotros tan ingratos y malagradecidos. Perdónanos. Queremos de veras conocer más profundamente la gran salvación que tú en Jesucristo nos das. Y poder afirmar que también hemos recibido ese sello bendito del Dios vivo, el sello del Espíritu Santo. No físicamente en nuestra frente, pero en nuestra alma, en nuestro corazón. Señor, actúa y no dejes que salgamos de aquí indiferentes como entramos. Haz la obra, bendito Dios, por el poder de Cristo y para la gloria de Cristo lo pedimos. Amén.